La dirigida de hoy está compuesta por ejercicios sobre tres temas distintos y además hay una parte de laboratorio que es básicamente hacer MCO en Excel. Así que vamos a tratar de dedicar más tiempo al laboratorio porque creo que es lo más intuitivo. Y vamos a tratar de hacer bastante rápido los ejercicios para tener tiempo con el laboratorio. Empecemos con la pregunta 1. Bueno, la primera parte dice estimación por MCO y propiedades estadísticas. Vamos a ver en qué consiste el método de mínimos cuadrados ordinarios y algunas de sus propiedades. La parte A nos dice lo siguiente. Explique intuitivamente en qué consiste el método de estimación por MCO. Seguro ya vieron en clase que MCO consiste en agarrar, voy a identificar acá, tenemos un montón de observaciones. Acá está el eje Y, acá el eje X. Cada observación información. Cada uno de estos puntos puede ser una persona, un país, eh, un evento que tiene asociado dos variables. Lo que trata de hacer MCO es agarrar todas esas observaciones y buscar una recta que represente a todas estas observaciones, de modo que esa recta logre minimizar la suma de cuadrados y los errores. Entonces, supongamos que este punto, esta observación, digamos A, está por encima de la recta. La distancia entre la recta y ese punto es E. Definámoslo como E, que es el error. Cada punto azul, que es una observación, tiene asociado un error. Este punto es 3. Estas diferencias o esas distancias pueden ser negativas o positivas, dependiendo encima o por debajo de la recta, ¿no? Entonces, para evitar que la suma de esos errores, algunos siendo positivos y otros negativos, se neteen, lo que hacemos es llevar todas las distancias a un valor positivo. La forma que proponen métodos mínimos cuadrados ordinarios es elevarlo todo al cuadrado. Hay todos donde en lugar de elevar al cuadrado, simplemente lleva todos a valor absoluto. Pero en el caso de MCO, lo que propone es, para evitar ese neteo por el signo, eleva todo al cuadrado. Entonces, la idea es que toda esa sumatoria de discrepancias o de errores sea la misma. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios, como dice su nombre, minimiza el cuadrado de esas sumas, de esa suma de errores. Entonces, intuitivamente es simplemente buscar la mejor recta que represente esas observaciones, de modo que se minimice esa suma de errores. Seguro, cuando metemos estos datos a un programa estadístico, lo que el programa es proponer un montón de rectas alternativas y para cada una de las rectas hace ese cálculo, calcula la distancia en todas esas rectas, de modo que con todo el resultado de todas esas, escoge solamente uno. Eso es intuitivamente lo que es MCO.
En la parte B nos dice, muestre que los estimadores MCO del modelo de regresión clásico bivariado son insesgados. Interprete dicha propiedad. Entonces, la dirigida anterior vimos el modelo de regresión lineal clásico que implicaba varios supuestos. Este modelo se puede estimar por varias formas, por máxima verosimilitud y también por mínimos cuadrados ordinarios. En este caso, bueno, en el curso estamos empezando estimando ese modelo con el método de cuadrados ordinarios porque es el más simple y el más intuitivo. Entonces, ahora nos piden comprobar la insesgadez. La insesgadez matemáticamente quiere decir que el esperado de nuestro parámetro beta, beta 1, beta 2, tiene que ser igual al valor real de beta 2 en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nunca vamos a tener una muestra, o bueno, nunca vamos a tener la población, ¿no? Lo que vamos a tener es muestras de la población. Entonces, supongamos que tenemos esta, que es la población, y vamos a hacer la encuesta y encontramos o recogemos información simplemente de una parte. Esta es la muestra 1. Y tenemos nuestra función de regresión poblacional, que tiene la siguiente forma. Y1, que es igual a beta 1 más beta 2 XI. Esta función no la vamos a poder estimar nunca, porque para estimar eso necesitaríamos la información de toda la población. Por tanto, nos tenemos que conformar solamente con lo que tenemos en la muestra. Entonces, para eso vamos a tener solamente un conjunto limitado de yes, unos cuantos yes de la población, de la muestra. Y con eso vamos a hallar los beta estimados. Entonces, estos beta sombreritos son estimados o parámetros que buscan acercarse a los valores reales de beta. El beta sombrerito 2 busca acercarse al beta 2 y el beta sombrerito 1 busca acercarse al beta 1. Supongamos que nosotros tenemos con esa muestra 1 nos sale un beta sombrerito 2 igual a, no sé, un ejemplo, 2. Pero sucede que mañana aparece una misma encuesta hecha con el mismo método, es decir, aleatorizadamente, y en lugar de esa muestra agarra otra muestra un poco distinta, una muestra 2. Con esa muestra 2 vamos a hacer la misma estimación, pero nos va a salir que el beta sobre 2 es 2.1. Luego, no sé, luego de unos días, otra persona hace una estimación y agarra una muestra quizás un poquito más grande, M3, que también ha preguntado o encuestado a algunos de la muestra 1 y de la muestra 2. Como es más grande, seguro va a ser más certera, ¿no? Va a tener más información. Y con esa muestra 3, estimamos que nuestro beta 2 es quizás 1.9. Luego encontramos otra encuesta M4, digamos, que, pregunta o recoge información de otro grupo de esa población.
y nos sale que el beta 2 es igual a 2.2. Supongamos en el caso ideal de que logramos tener la población completa. Si tenemos la población completa, estimamos la misma regresión y con toda la población nos sale que el beta es igual a, supongamos, 2.01. Entonces graficamos todos esos betas en una línea. Entonces resulta que hay un beta que es el real, ¿no? El beta 2, que es el real. Nunca lo vamos a conocer. En este caso, idealmente estamos asumiendo que es 2.01. Pero los estimadores beta sombreritos siempre van a estar un poco cerca. Por ejemplo, va a haber un beta ahí, un beta que es mayor al beta real. Y si seguimos sacando muestras distintas, los betas van a estar muy cerca al beta real. A veces nos van a dar betas estimados muy alejados del real, por ejemplo, acá bastante lejos, a veces bastante lejos, pero van a ser menos frecuentes. Lo más frecuente va a ser que esté cerca al real. Entonces, que los beta estimados estén siempre cercanos al beta real, quiere decir que se están distribuyendo de esta forma, ¿no? Entonces, si hacemos un promedio de todos esos betas estimados y resulta que coincide con el beta real, el promedio de los estimados resulta en el beta real, decimos que es un beta, bueno, que los betas son insesgados, ¿no? A eso se refiere nuestra propiedad estadística, nuestra propiedad de insesgadez. Si no es insesgado, resulta que los betas que estamos estimando están probablemente subestimados o sobreestimados. Entonces, por ejemplo, este puede ser el beta real. Pero resulta que nuestros beta estimados usualmente están más lejos. El promedio de los betas estimados están más lejos o son mayores que el beta real, que el beta 2 real. Esto puede suceder por un montón de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los ejemplos que puede ser eh, por el mal reporte de los datos, o también puede ser porque nuestro levantamiento de datos no es aleatorio. Un ejemplo, hacemos una encuesta sobre educación e ingresos, pero resulta que en lugar de hacer esa encuesta aleatoriamente, es decir, tanto entrevistar, que sea igual de probable entrevistar a alguien de San Isidro que a alguien no sé, de Chorrillos, de cualquier distrito y también de cualquier distrito de la sierra. Que sea igual de probable encuestar a cualquiera de ellos. Pero tal vez tenemos recursos limitados y no podemos viajar a hacer las entrevistas a provincias y solamente hacemos encuestas en los barrios con mayores ingresos o en los distritos con mayores ingresos en Lima. Eso va a hacer de que nuestra muestra no sea aleatoria y por tanto es seguro, va a parecer que el grado
de educación promedio es mayor de lo que realmente es, ¿no? Y eso nos va a llevar a que nuestro beta se vaya, esté subreportado o sobrereportado. Para demostrar que un beta es insesgado, tenemos que recordar cuál era nuestro parámetro beta MCO, ¿no? Había dos formas de describir, uno en términos de los y's y otro en términos de desviaciones de los y's y los x. El más sencillo es este, ¿no? Es el menos complicado. Entonces el beta sobrerito se escribe de esta forma. Es la sumatoria de la multiplicación de, de las desviaciones de x y de y entre la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. En clase han definido que x minúscula y es la observación, el valor de y de la observación y menos el promedio de todos los valores y y minúscula, perdón, este es x, ¿no? Y tiene esa forma. Escribirlo de esa forma facilita un montón el trabajo porque en este caso nos estamos olvidando de una forma funcional mucho más compleja, ¿no? Cuando teníamos solamente con y mayúsculas, que son eh, las magnitudes de la observación, tal como les estamos viendo, tal como las vemos en las encuestas, no es una expresión mucho más compleja. Entonces la idea es decir, o encontrar, como dijimos acá, esto, ¿no? El esperado del beta es igual, el esperado del parámetro beta estimado es igual al beta real. Podemos hacer lo siguiente. Reescribimos esa ecuación de la siguiente forma. Recordamos que que sumatoria de x minúscula por y minúscula es equivalente a decir sumatoria de x minúscula por y mayúscula. Esas son las propiedades que tienen sus diapositivas. Entonces podemos reescribir esto de esta forma. Y mayúscula. Y además sabemos que y mayúscula es igual a beta 1 más beta 2 xi más el error ui. Entonces eso reemplazamos acá. Tendríamos lo siguiente. Sumatoria de x minúscula i por beta 1 más beta 2 xi más ui. Operamos eso y tendríamos lo siguiente. Beta 1 por sumatoria de xi más beta 2 sumatoria de x y minúscula por xi mayúscula más sumatoria de x y minúscula por ui. Todo eso entre sumatoria de xi al cuadrado. Por propiedad que han visto en clases, recordamos también que sumatoria de x y minúscula al cuadrado es igual a sumatoria de x
y minúscula por xy mayúscula. La expresión de acá queda así. Todo eso sería sumatoria de xy al cuadrado. Nos queda lo siguiente. Por propiedad, también sabemos que la sumatoria de desviaciones es igual a 0. Y tiene sentido, ¿no? Porque como son desviaciones respecto a su media, en agregado, las desviaciones se van a netear. Va a ser 0. Entonces, todo esto va a ser 0. Esto es 1. Y quedaría beta 2 más sumatoria de x minúscula y por uy entre sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de xy. Entonces esto es beta 2 de MCO. Y vamos a decir que esto es el sesgo. La idea es que el sesgo sea 0, ¿no? Entonces veamos si es 0 o no es 0. Entonces aplicamos el valor esperado. ¿No? El esperado de beta 2, como dijimos, es un valor real. No es una variable aleatoria, sino que es un valor real. Beta 2 más el esperado de toda esa expresión. Resulta que la sumatoria de x y al cuadrado es simplemente un número. Si tendríamos, por ejemplo, un conjunto de datos, esa sumatoria al cuadrado es simplemente un número. Por tanto, podemos sacarlo del esperado. Del mismo modo, la sumatoria de x y. Entonces, tenemos lo siguiente. La sumatoria solamente está afectando al error. Y sabemos, por las primeras clases de econometría que han visto, que el esperado del error tiene que ser 0 si cumplimos los supuestos del modelo de regresión lineal clásico, ese error debería ser 0. Eso quiere decir que el esperado de ese estimador beta sobre grito es igual al valor real del beta. Eso quiere decir que cuando hagamos estimaciones y tengamos un beta estimado, nos sale un beta, tenemos que decir que ese beta, tenemos que confiar en que ese beta es el valor real. No. Lo único que tenemos que confiar o decir es que ese valor está cerca, ese valor estimado está cerca del beta 2. Si cumplimos todos los supuestos que hemos visto en el modelo de regresión lineal clásica, es muy probable que sea igual. Pero como estamos en un entorno probabilístico, un entorno donde utilizamos muestras, no necesariamente va a ser igual. Es muy probable que sea el mismo, pero no necesariamente. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Entonces, con esto comprobamos que el estimador beta sombrerito, beta 2 sombrerito es insesgado. Ahora probemos con el beta 1. Entonces, el estimador beta 1 de MSO en clase han hallado que es igual al promedio de los Y's menos el beta 2 estimado por MCO por el promedio X. Y teníamos nuestra forma funcional que era esta, ¿no? Si a esa forma funcional le sacamos promedios, quedaría así. Y promedio es igual a beta 1 más beta 2, X, el promedio de X, más el promedio de los errores. Si juntamos estas expresiones, tenemos lo siguiente. Reemplazamos este X, sombrerito, es X promedio, acá, y tendríamos lo siguiente. Beta 1 más beta 2, promedio de X más promedio de los errores, menos beta estimado por MCO por X promedio. Reescribimos eso, podemos agarrar los X promedios y factorizarlos. X promedio, beta 2 menos beta 2 estimado por MCO más el promedio de los errores. Teniendo eso, aplicamos valores esperados, ambos lados. El esperado de beta 1 es beta 1 porque beta 1 es un valor real. Más X promedio es un valor, es un número, así que puede salir el esperado. Luego, beta 2 es un valor real, por lo tanto no tiene valor esperado. Pero el beta estimado no es un número, sino es una variable aleatoria. Entonces, acá sí se puede aplicar el valor esperado. Y el esperado del promedio de los errores tiene que ser 0, ¿no? Si cada error tiene como esperado ser 0, el promedio también debe ser 0. Entonces, beta 1 más, vamos a ver todo esto. El esperado de beta estimado, del beta 2 estimado, según esta expresión que ya hemos hallado, es beta 2, ¿no? Entonces, esto sería beta 2. Por tanto, sería beta 1 más esta resta, que es 0, sería más 0. Simplemente el esperado del valor estimado por MCO es beta 1. Entonces, acá hay que recordar algo. Con eso comprobamos que beta 1 es insesgado. Quiero recordar algo. Beta 1 o beta 2 y beta estimado 1, su diferencia matemática es que este beta 1 es un número fijo.
siempre va a ser el mismo independientemente de qué muestra tomemos. ¿Por qué? Porque está, está calculada o estaría calculada por los valores de la población, así que no importa qué muestra tomemos. Mientras este beta estimado 1 no es un número, sino es una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Porque cambia su valor dependiendo de qué muestra tomemos. Entonces, en una estimación puede ser que salga un número, pero agarramos otra estimación con otra muestra, nos va a dar otro número. Entonces, cuando aplicamos el esperado de un número, es simplemente ese número, ¿no? El esperado de 1 es 1, pero si agarramos el esperado de una variable aleatoria, lo que deberíamos hacer es hallar el promedio de todos los posibles betas estimados unos y dividirlos, bueno, si son n estimadores, dividirlos entre n, ¿no? Entonces, por eso, que cuando hacemos esta aplicación de los esperados, el esperado de los betas sin el sombrero es simplemente esos betas, pero cuando vemos el esperado de un parámetro, no podemos aplicar eso, ¿no? Entonces, por eso acá sí aplicamos el esperado del beta sombrerito. Entonces, ojo con eso. El beta sin sombrero es un número y el beta con sombrero es una variable aleatoria. ¿Hay preguntas, chicos? Acá me escribe. Ya, genial, Renato. Gracias por avisar. ¿Tienen preguntas de esto de INSESGAES? La pregunta D nos dice lo siguiente. Un investigador posee datos sobre el gasto. Vamos a decir que el gasto es la variable Y. Vamos a poner Y es gasto agregado. Y también tiene información sobre los ingresos. Que está medido en miles de soles. Y para ello propone el modelo que es este, ¿no? Nos está diciendo que el gasto depende de los ingresos de las personas. El investigador inicialmente estima la ecuación usando mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, sospecha que la evasión de impuestos causa causa subestimación, ¿no? El investigador adopta dos métodos alternativos para compensar este hecho. Entonces es evidente que cuando hacemos encuestas, como la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, las personas tienden a responder muy por debajo de lo que realmente ganan o lo que gastan. ¿Por qué? Porque las personas tienen miedo a que eso tenga repercusiones en el pago de sus impuestos, a la renta, en sus impuestos de quinta categoría, en todo ello. Entonces, todavía hay un montón de gente que cree que la ENAU no es anónima y que piensa que esa información puede ser utilizada
para detectar si están evadiendo impuestos o si ganan más de lo debido. Como nadie quiere que pagar más impuestos, siempre responden mucho menos de lo que, de lo que realmente tiene. Y sucede que este subregistro es mucho más grande en los ingresos que en los gastos. ¿Por qué? Porque la pregunta de los ingresos es bastante fácil de falsear. Entonces te preguntan en la ENAO cuántos ingresos laborales hubo este mes. Luego te preguntan cuál es el ingreso no laborales que tuviste en el mes, como alquileres, pagos de intereses. Si tienes acciones, pues pudiste haber ganado algo. Luego te preguntan cuáles son tus ingresos en, en especias. Hay ocasiones en que te pagan no en dinero, sino en productos. Son algunas preguntas sobre ingresos. Pero en el caso de los gastos, hay un montón de preguntas sobre gastos. Te preguntan cuánta papa consumiste este mes, cuánto arroz, cuántas entradas al cine. Hay una lista interminable que te hacen en el módulo de gasto en la NAO. Entonces es más fácil mentir en ingresos porque son pocas preguntas y además te preguntan cosas agregados. Mientras que en gastos es más difícil eh, mentir. Eso solamente como dato. Esta pregunta nos dice que el investigador tiene en mente dos ideas. Uno, agregar a los yes 90.000 y a la vez aumentar a los X 200.000. Y lo otro que tiene en mente es incrementar 10% tanto a los X como a los yes. Y lo que quiere ver el investigador es qué sucede con sus estimadores, ¿no? Con el beta O sobre todo. ¿Qué sucede con el beta O si hace esas transformaciones de aumentar eh, esas cantidades? Entonces, recordemos cómo es nuestro estimador beta O. Sabemos lo siguiente. Sabemos, según lo que hemos visto hace un rato, que el estimador beta O de MCO tiene esta forma, ¿no? En desviaciones es X1, Y1 entre la sumatoria de los cuadrados. Eso lo podemos transformar de la siguiente forma. Bueno, ok, ya lo hicimos acá, ¿no? Acá hicimos eso. ¿Dónde está? Acá. Vamos a utilizar esto. Diego, tengo una consulta. Dime. Ahí vas a usar el método de variaciones, ¿no? Pero ¿por qué usar el método de variaciones y no otro? O sea, quisiera saber eso, o sea, ¿por qué exactamente esto? Ahorita es por facilidad. Cuando se hacen variaciones, tu expresión se reduce bastante. Si utilizamos el que es con números sin desviaciones, tu expresión del beta 2 va a ser bastante grande. Es una sumatoria, son creo dos sumatorias arriba en el denominador y dos sumatorias en el denominador. Ujú. Simplemente por facilidad. Va a salir lo mismo si haces con la otra expresión. Ah, está bien. Muchas gracias. Ah, y también, ¿no sería más 90 y más 200? Porque dice que está medido en miles de soles. Mm, ya, sí. Sí, ¿no? Ya está bien. Va a salir lo mismo, no te preocupes. Gracias. Entonces resulta que en este caso, nuestro error, que es UI, bueno, antes de aplicar nuestra propiedad de sesgamiento, que es esperado del beta estimado, que debe ser igual al beta real, vamos a observar que nuestro error no va a ser
0, ¿no? Nuestro error era el siguiente. Y esperábamos que ese error sea 0. ¿Por qué? Porque estábamos asumiendo que nuestros datos de X y de Y eran datos confiables. Pero ahora nos dicen que esos datos no son confiables. Entonces nuestro error, o esperamos que nuestro error no sea 0. Entonces, en realidad, nuestro error va a tener esta forma. Y más los 90.000 menos beta 1 menos beta 2 XY más 200. Entonces, operemos un poquito eso para ordenarla. Tendríamos Y menos beta 1 menos beta 2 XY más 90 menos 200 beta 2. Aplicamos esperado ahí y tendríamos lo siguiente. Toda esta parte es la parte que teníamos usualmente cuando se comportaba bien nuestras observaciones y decíamos que eso era 0, ¿no? Entonces eso va a ser 0. Pero esta parte, el esperado de esa parte no va a ser 0 porque es esperado de una constante 90 es 90. El 200 es una constante y el beta 2 es un número real. Entonces el esperado va a ser todo esto. Dejamos esto ahí un rato y volvamos a esta expresión. A esa expresión, para saber si es insesgado o no es insesgado, le aplicamos esperado, ¿no? Entonces, en el ejercicio anterior dijimos que el esperado de beta 2 es un número, simplemente es beta 2. Las sumatorias de x, y, tanto al cuadrado, solamente la sumatoria de x, y, son números reales. Hemos agarrado los datos y los hemos sumado y son números reales. El único aleatorio es ese UI. Entonces, podemos sacar esto así y esperado de UI. Ese esperado del UI, que ahora no es 0, no nos va a permitir hacer esto, sino vamos a tener que operar ahí. Entonces ya beta 2 más sumatoria XY por 90 menos 200 beta 2 entre sumatoria de XY al cuadrado. Entonces eso voy a llevarlo al otro lado para operar. ¿Sí? Disculpa, tengo una consulta. ¿Cómo hiciste para hallar o sea, pasamos de UI a esperado de UI, pero cómo salió el 9, el 90 menos 200 beta 2? Ok. Entonces, este error debería ser el error si nuestros X, Y nuestros Y tienen información confiable, ¿no? Pero nos están diciendo que la información puede estar subreportada. Entonces, en realidad, ese error está compuesto por una parte que es confiable y por una parte que es esa desviación por el subreporte. Entonces, nos dicen que a los Y hay que sumarles 90 y a los X hay que sumarles 200. Ordenando esa expresión, nos da esta línea, esta parte. Esa parte, si nos damos cuenta, está compuesta por todo esto, que es nuestro error habitual, ¿no? Este error habitual. Ese error habitual está asociado
a la parte del error que sí se comporta bien, donde los X y Y sí dan información confiable. Y esta parte del error nos está diciendo, nos da información sobre ese subreporte. Entonces, la parte confiable es de esperar, el esperado de esa parte confiable es de esperar de que sea 0, ¿no? Porque dijimos que el esperado de esto era 0, según los supuestos de MCO. Pero este segundo componente, 90 menos 200 beta os, no es, el esperado de todo eso no es 0 porque son números enteros, ¿no? Entonces, para este ejercicio, el esperado de UI no va a ser 0, sino va a ser ese componente asociado a que hay un subreporte en los datos. Ok, Diego, gracias. Ya, acá. Entonces, llevamos esto. Acá. Y ahí podemos aplicar esperado, ¿no? Se esperaba a este lado. Esperado a este lado. Entonces, esperado del beta 2. Beta 2 es un valor real, sería beta 2. No, antes de los esperados podemos operar, creo. Mejor operamos primero para que sea más claro. Pues acá operamos eso. Sería 90 sumatoria XY menos 200 beta os. El beta os puede salir de la sumatoria porque es un valor real. Y todo esto entre sumatoria de XY al cuadrado. Ahora sí aplicamos. Ni siquiera es necesario aplicar. Bueno, apliquemos una vez. Esperaba acá. Y esperaba acá. Acá es beta os. Y resulta que por propiedades, esta parte, sumatoria de desviaciones, es igual a 0. Y acá sumatoria de desviaciones es igual a 0. Entonces resulta que todo ese sesgo se vuelve 0. Entonces el esperado de beta es igual al beta poblacional, al beta real. Entonces, eso quiere decir que aunque tengamos su reporte en nuestros datos, el beta va a ser insesgado. Es posible que si nuestro subreporte es muy grande, tengamos problemas, por ejemplo, de eficiencia. No he visto sus diapositivas todavía de eficiencia. Seguro lo van a ver luego. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tenían su beta real acá y los betas estimados estaban por acá, por ejemplo, la mayoría estaban muy cerca, solamente algunos muy lejos. Entonces, un beta insesgado quiere decir que el promedio se va a juntar. El promedio de los beta estimados va a ser exactamente el beta. Eso es lo que nos dice esta información. Cuando hablamos de que un beta estimado es eficiente, estamos diciendo que la varianza de los beta estimados es pequeña. Es decir, que los beta están muy cercas y aglomerados en esta parte. Que sea menos eficiente quiere decir que hay que si bien es cierto, el promedio de los betas es el beta real, pero la varianza es grande. Entonces, hay muchos más betas que están alejados. Entonces, ¿por qué es necesario o ideal
que los betas sean eficientes, porque cuando estimamos un beta, no sabemos si ese beta está acá o ese beta está acá. No hay forma de saber dónde está ese beta. Entonces, pero si sabemos que la varianza de esos betas, es decir, si es eficiente, estamos mucho más seguros que estamos eligiendo un beta cercano al beta real. Entonces, en este caso, está sucediendo de que es insesgado. Ese subreporte puede generar otros problemas como esa falta de eficiencia, pero por el momento solamente estamos hablando de insesgades. ¿Preguntas de esta parte, chicos? Yo, Dime. ese beta 2 sombrerito en la primera línea, ¿de dónde sale? Okay. Entonces, la forma que teníamos del beta sombrerito es esta, ¿no? El beta sombrerito es igual a sumatoria de xi, y en desviaciones. Así. Pero sabemos por propiedades que eso es igual a sumatoria de xi por y mayúscula i. Y este y mayúscula i es beta 1 más beta 2 xi. Entonces, todo esto lo reemplazamos acá. Pero acá le falta el error, ¿no? Acá falta el error. Todo eso lo reemplazamos ahí. Eso es lo que... Todo lo reemplazamos ahí. Eso lo hicimos acá, espérame un toque. Acá está. Todo esto es el y. Reemplazamos eso ahí y luego operamos. Multiplicamos. Al multiplicar nos va a salir esta expresión. En esta expresión sabemos que este componente, que es sumatoria de xi minúscula por xi mayúscula, por propiedades es sumatoria de xi minúscula al cuadrado. Entonces, separando esa división, tendríamos acá que primero, que la sumatoria de desviaciones es 0, por propiedad. Acá ya dijimos que la sumatoria de la multiplicación de x minúscula por x mayúscula es igual a la sumatoria de x minúscula al cuadrado, entre sumatoria de x minúscula al cuadrado es 1. Entonces quedaría simplemente este beta 2, este es 2, porque puse 1. Oh, perdón. Ese es 0, perdón. Es 0. Es 0, solamente queda este beta 2 más toda esta expresión. Entonces, es por eso que queda el beta 2 estimado por MCO queda en esa forma. Y esa forma es la que le hemos llevado acá. Acá. O sea, de una forma muy similar se hace el otro ejercicio, donde dice que incrementa a ambas variables el 10%. Entonces, veamos. Nos dice que va a aumentar 10% tanto a X y como a Y. Entonces, partimos de vuelta de este beta 2 estimado, que es beta 2 más un sesgo, y ese sesgo ya habíamos dicho que tiene esa forma. Nosotros esperábamos que el error, que se define como esto,
el esperado de ese error sea 0, ¿no? Pero nos está diciendo que eso no va a ser posible porque el verdadero error va a estar compuesto por 10% más de Y, entonces 1.1 de y por 10% más de X, entonces beta 2, 1.1, es decir, el 110% de XY. Ordenamos ese error y tendríamos que YI menos BI menos B2 XY más 0.1 YI menos 0.1 B2 X1. Solamente estoy ordenando. Todo ese error tiene un componente, que es esta parte, que es el componente que está asociado a cómo debería ser nuestro error. El esperado de esa parte verde va a ser 0, pero esta parte que voy a marcar en rojo está asociado a ese error que hemos cometido al incrementar ambas variables 10%. Entonces, cuando sacamos esperado acá, el esperado de ese verde va a ser 0, pero lo demás no, ¿no? Entonces, sabiendo eso, regresamos acá. Y cuando apliquemos esperado acá, esperado de esto, por igual al esperado de todo esto, bueno, antes del esperado podemos operar diferente. Sumatoria XY. Y acá 0.1 YI menos 0.1 beta 2 XY. Si operamos todo eso, sería 0.1 sumatoria de X minúscula por Y mayúscula menos 0.1 beta 2 sumatoria de X minúscula por X mayúscula. Todo eso entre sumatoria de XY al cuadrado. Ahí ya podemos aplicar esperados, si quieren. Esperado de beta 2 es un número real, es solamente beta 2. Más 0.1 sumatoria de XY, YI entre la sumatoria de los cuadrados menos 0.1 beta 2. Y esta expresión, por propiedad, sabemos que es sumatoria de XY al cuadrado entre sumatoria de XY al cuadrado. Todo esto es 1. Y acá quedaría beta 2 menos 0.1 beta 2. Sería 0.9 beta 2 más 0.1 sumatoria de XY, YI entre sumatoria de XY al cuadrado. Entonces, en este caso, resulta que esto está generando un sesgo. Entonces, a diferencia del ejemplo 1, donde no había un sesgo, a pesar de que los datos estaban mal, acá se va a generar un sesgo. Entonces, vamos a decir que si se multiplica X y Y por un... si se aumentan los valores de X y Y en 10%, como en este ejemplo, nuestros betas van a ser sesgados. Puede dar la casualidad de que sean sesgados, ¿no? Porque acá estamos viendo que el 0.9 del beta 2 más el 0.1 de esa expresión. Por casualidad puede ser que el beta estimado sea igual al beta, pero
lo usual va a ser que exista un sesgo, que no sea igual al valor real. Entonces acá vamos a decir que es insesgado. Perdón, sesgado. Digo, una consulta. Cuando aplicas la esperanza en estos dos últimos pasos, ¿no lo aplicas también para el otro lado, tanto para la izquierda como para la derecha? Sí, sí. Pero, claro, cuando estoy aplicando al esperado, bueno, acá sería, acá quedaría simplemente así, ¿no? No va a haber ningún... Y toda esta expresión no sabemos cuánto es, ¿no? Ah, ya. Gracias, Diego. Diego, una consulta. Para cuando calculaste pasaste del error, o sea, de la recta de y menos b y menos b2xy y luego agregaste el 0.1, solamente le sacaste el esperado a la primera parte de que vale 0, a lo que está de verde, y a la segunda parte no. O sea, ¿por qué esos baja nomás? Eh, tienes razón. ¿Te refieres a esta parte? Espera, espera. A los dos A rectángulos, el verde y el rojo. podríamos aplicarle esperado también si quieres. Pero lo que estoy haciendo ahorita es simplificando pasos. Tú pruébalo porque va a salir un poquito más largo, pero va a salir lo mismo. O sea, lo que estoy haciendo acá es sacarle esperado antes, pero igual lo puedes meter sin el esperado acá y te va a salir lo mismo. No te preocupes, hazlo más largo. O sea, si yo lo hago completo va a salir como 2 pantallas, pero va a salir lo mismo, no te preocupes. Ya está bien. Gracias. Entonces, la siguiente pregunta es sobre el teorema de Gauss-Markov. Pues el teorema de Gauss-Markov nos dice lo siguiente. Existe una familia de estimadores lineales y nos dicen que el mejor estimador de esa familia es el estimador MCO. Vamos a poner eso acá. Teorema de Gauss-Markov. O sea, el estimador por MCO solamente es uno de los tantos estimadores que existe en el mundo. En realidad hay miles de estimadores. Cualquiera que se les ocurra puede ser un estimador. Pero el mejor de los estimadores lineales es el MCO. Primero definamos qué es un estimador lineal. Acá vamos a poner la familia de los estimadores lineales. Se llama lineal porque nos dice que el estimador, vamos a decir, en lugar de beta, vamos a llamarle B, ¿no? B2. Ese estimador es lineal porque es una combinación lineal de los Y's. Entonces yo puedo agarrar el Y1, el Y2, es decir, el Y de la persona 1, el Y de la persona 2, de todos los Y's que tenga, y puedo hacer una combinación lineal entre ellos. Por ejemplo, puedo multiplicarle por 0.1 a todos, y luego dividirlo todo entre no sé, entre 1000. Otro estimador puede ser, es una suma. Otro puede ser ponerle 1 por mi primera observación y a mis demás observaciones ponerle 0. Entonces eso quiere decir que mi beta 2 va a ser simplemente la primera observación. Entonces hay un montón
Cualquier combinación de los Y's que ustedes imaginen es parte de la familia de estimadores lineales. Para representar toda esa familia, vamos a decir que tiene esa forma. El CI es el ponderador, que puede ser cualquier número. Y el Y son las observaciones que ya sabemos que es la dependiente, ¿no? La independiente, perdón. Resulta que en MCO, ese CI sí tiene una forma, ¿no? Hemos visto en nuestro MCO que el CI tiene la forma. ¿Alguien recuerda cuál es la forma? Nadie. Ese CI es la sumatoria de los X entre la sumatoria de los X al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos que, para ver cuál es el mejor B2, o sea, ese estimador B2, lo que tenemos que buscar es cuál de esta familia tiene la menor varianza. Vamos a definir que el mejor B, o el mejor parámetro estimado, es el que tenga menor varianza. Salvamos algunas transformaciones. Sabemos que YI es igual a beta 1 más beta 2, XY. Entonces, sumatoria, SI, reemplazamos eso acá. Tendríamos más 1. Beta 1 más beta 2, XY más UI. Operamos eso, tendríamos que sumatoria, SI. Beta es una constante, por eso puede salir. Más beta 2, sumatoria, SI, XY. Más sumatoria de SI, UI. Podemos aplicar el esperado ahí. Los ponderadores CI, como ya hemos visto hace un rato, son constantes. Por eso también podemos obviar el valor esperado, así que se quedaría así. Y también los X, al ser simplemente un conjunto de números, también es una constante, así que también puede salir. No se le aplica el esperado. Y acá sí aplicamos el esperado. Por los supuestos del modelo de regresión lineal clásica, todo esto es 0. Entonces el esperado de de B2 es igual a esto. Si queremos que esto sea insesgado, este término debería ser igual a 1 y este término debería ser igual a 0. Entonces, para que estos parámetros sean insesgados, serían que cumplir esas condiciones. Perdón, esto. Hasta acá. Tiene que cumplir que sumatoria de los ponderadores es igual a 0 y la sumatoria de la multiplicación de ponderadores por los X tiene que ser igual a 1. Hasta ahí genial. Eso quiere decir que nuestro estimador va a ser el siguiente. Nuestro estimador va a ser B2, que va a ser igual a este beta 2 más la sumatoria de CI, perdón,
CI, UI. Entonces, asumiendo que estos dos son verdad, porque si no son verdad estaríamos sesgados, nuestro estimador va a quedar de esa forma. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tenemos acá. B2 es igual a toda esta expresión, donde sabemos que esto es 1, sabemos que esto es 0, y esto esperamos que sea 0, o que el esperado de ese U sea 0, pero puede suceder de que no, ¿no? Entonces, por tanto, por un momento lo dejamos ahí. Estamos asumiendo que el error quizás no es 0. Dejamos eso un rato ahí. Y ahora veamos la varianza de este estimador. Sabemos que la varianza se define como el esperado de la discrepancia entre el el B2 y el esperado de ese B2. Y todo al cuadrado. Sabemos que B2 es beta 2 más sumatoria SI UI. Y sabemos que el esperado de B2 es beta 2, ¿no? Entonces, menos beta 2. Todo eso al cuadrado. Se van los beta 2 y sería esperado de la sumatoria, bueno, del cuadrado de esa sumatoria. Y eso va a ser igual a lo siguiente. El esperado eso va a ser igual a lo siguiente. Si operamos ese cuadrado a una sumatoria, recuerden que cuando tenemos el cuadrado más b al cuadrado, esto es igual a cuadrado más b al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Pero cuando tenemos un montón de cuadrados, ¿qué sucede? Tendríamos que tener lo siguiente, ¿no? Sumatoria de varios al cuadrado. Tendremos la sumatoria de un montón de valores al cuadrado. Sería todos los cuadrados más el doble de todas las posibles combinaciones, ¿no? A por B, A por C, A por D, todas las posibles combinaciones. Entonces, la demostración de este paso es bastante larga y es matemática, así que no sé si les voy a mandar en la diapositiva. Pero esto falta demostrar, ¿ya? Este paso falta demostrar, se lo voy a mandar en PDF porque es bastante largo. Eso es igual a toda esa expresión. Entonces, la idea, como dijimos, es que esta varianza, todo eso es la varianza, sea la mínima, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la mínima varianza. Entonces, vamos a decir que el CI es cualquier ponderador. Vamos a recordar que ese CI es cualquier ponderador. Y vamos a decir que el WI es el ponderador de MCO. Voy a hacer un pequeño ejercicio bastante simple. Ese CI es igual a WI más CI más WI. Acá falta un signo negativo.
Es una identidad, ¿no? Simplemente es un artificio. Si eso lo elevo al cuadrado y le aplico sumatoria, entonces llevo al cuadrado y aplico sumatoria, va a quedar lo siguiente. Sumatoria de sus ponderadores al cuadrado es igual a la sumatoria de los ponderadores de MCO al cuadrado más la sumatoria del cuadrado de esas discrepancias por todo esto. Ya todo eso lo voy a multiplicar por esta expresión. Multiplicamos por esta expresión. Nos quedaría así. Y resulta que esta expresión ya la habíamos visto antes. Esta expresión ya la habíamos visto antes también. Y esta expresión va a ser igual a 0. La demostración de por qué eso es igual a 0 está en el apéndice del libro del profesor García. Creo que es una cara entera. Pero por ahora, créanme, es igual a 0. En el libro les voy a poner la página para que chequen la demostración de que esa parte es igual a 0. Entonces, esta primera expresión es la varianza de b al cuadrado. Acá está. Varianza de b al cuadrado es esta. Y esta expresión es la varianza del estimador beta MCO que hemos visto hace un rato. Y toda esta parte y toda esa parte. Entonces resulta que la varianza de cualquier estimador MCO, bueno, vamos a llevar eso acá. Entonces resulta que esto implica que la varianza de MCO siempre va a ser menor a la varianza de cualquier estimador lineal. ¿Por qué? Porque esto siempre va a ser mayor o igual a 0. Puede ser 0 o puede ser mayor o igual a 0, porque es al cuadrado. Pero nunca va a ser sumatorio, pero nunca va a ser negativo. Entonces, eso quiere decir que el estimador de MCO es el que tiene la menor varianza dentro de toda la familia de los estimadores lineales. Eso no implica que fuera de la familia de los no lineales no haya mejores estimadores. En realidad sí, hay estimadores no lineales que son mucho mejores que el MCO. Pero esos ya están, ya los van a ver luego el parcial, ¿no? Entonces, por el momento, vamos a decir que MCO es el mejor porque tiene la menor varianza. Diego, una consulta. Quería Bien. saber, quería saber cómo hallaste el B2, el B sub 2 minúscula en la anterior cara. O sea, cómo llegaste a esa expresión de beta 2 más la sumatoria. O sea, lo que está en el rectángulo de arriba, quería saber cómo quedó eso. Ajá. Ya. Eso viene de esta parte. Habíamos definido nuestro beta 2, pero nuestro B2, como este, ¿no? Cualquier combinación, es decir, cualquier
suma ponderada de los Y's. Entonces, ese CI puede ser cualquier número. Es un ponderador simplemente. En esta expresión conocemos cuál es la forma del Y. El Y tiene esta forma. Ese Y lo reemplazamos acá. Lo metemos ahí y luego operamos. Multiplicamos todos esos CI por todo lo que está en el paréntesis. Y nos queda esto. En esa expresión sabemos varias cosas. Primero, que los C, como son ponderadores, son constantes, así que no aplica el esperado. Acá, el CI es una constante, no aplica el ponderador. Y los X también son números que están ya definidos, son números de la muestra, así que no aplica el esperado. Y acá finalmente, sí aplica el esperado, ¿no? Entonces, queda esto. En esa expresión, podemos asumir dos cosas. Una, que se está cumpliendo que el esperado de UI es igual a 0 o que no es igual a 0. Si asumimos esto, al final vamos a llegar a que nuestro estimador es insesgado. Si asumimos esto, vamos a asumir que puede que sea sesgado. Nos operamos todo esto. Por el momento vamos a asumir que es insesgado. Por el momento. Si aplicamos el esperado acá, bueno, seguimos aplicando el esperado acá y nos sale esta expresión. Para que sea insesgado, además de que se debe cumplir esta expresión que puse acá, ese supuesto, estos dos componentes, el primero tiene que ser igual a 0 y el segundo igual a 1. Entonces, eso ya lo asumimos. Entonces, estamos asumiendo esto y esto como verdades para que nuestro estimador sea insesgado. Esto reemplazado acá sería lo siguiente. Beta 2 es igual a beta 1 más sumatoria de C1 que es 0, más beta 2 por sumatoria de multiplicación de C por X, que es igual a 1. Entonces sería beta 2 más la sumatoria de CI por UI. Ah, ok. Me había perdido justo en la parte en que reemplazaste. Ya estoy bien, gracias. Ya acá, entonces lo siguiente que nos queda 20 minutos. Es la descomposición de suma de los cuadrados y los errores. Entonces vamos a definir la suma de los cuadrados la suma de cuadrados totales como la diferencia, primero la discrepancia de los y's con el promedio de los y's, eso al cuadrado, y hacemos la sumatoria de todas esas discrepancias. Pero recordemos que esto ya lo habíamos definido antes, ¿no? Eso era el y en diferencias. Entonces esto es igual a sumatoria del cuadrado de los y's en diferencias. Dejamos eso un rato ahí. Ya sabemos que es la suma de cuadrados totales. Y regresamos a nuestra forma funcional, que era esta. En desviaciones, nuestra forma funcional tenía esta forma. Podemos hacer algunos artificios, como llevar eso al cuadrado y aplicar sumatorias. Entonces, si vamos al cuadrado y aplicamos sumatoria, sería esto. El beta como es una constante, puede salir. También le aplicamos sumatoria, perdón, cuadrado. Sería sumatoria de xy cuadrado más sumatoria de xy al cuadrado. Más el doble de todas las posibles combinaciones de x y los errores. ¿Por qué? Porque acá he hecho los primeros
llevar al cuadrado, ¿no? Y al llevar al cuadrado me da esto. Por eso se hace 2 por beta. Pero resulta que esta parte de acá va a ser igual a 0. En particular, esta parte. Por la propiedad que han visto en clase. En clase han visto que hay una propiedad en desviaciones que dice que la multiplicación de los x en desviaciones por los errores es igual a 0. Eso es por propiedad. Entonces volvemos a escribir esto. Esta parte ya la habíamos definido acá, que es esta. Eso es la suma de cuadrados totales. Esta parte también ya la habíamos definido antes, o en clase la han definido como la suma de cuadrados de los recibos. Y esta parte la vamos a llamar como la suma de cuadrados explicada. Eso quiere decir en términos más técnicos, que parte de la varianza de nuestro y se puede explicar por la varianza de los x y parte es simplemente errores. ¿Por qué hablo de varianza? Porque cuando estamos hablando de esto, acá arriba, esa expresión tiene algo que ver con la varianza, ¿no? Porque la varianza lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que la varianza es el esperado, o la varianza es el esperado de las discrepancias entre y menos el esperado de y todo eso al cuadrado, ¿no? Eso es una varianza. Pero sabemos que el esperado de y es y promedio, menos al cuadrado. Entonces, esta expresión que está asociada a esto le faltaría simplemente dividirlo entre n, nos está dando información de la varianza. Entonces, cuando hablamos de la suma de cuadrados de los errores, nos está hablando de que hay parte de la varianza que es explicada por los x, parte que nunca va a ser explicada, que es esta suma de cuadrados de los recibos. Y bueno, eso, ¿no? Esta es la parte explicada. Y esta es la no explicada. Y tiene sentido, ¿no? Porque dijimos que cuando hacíamos nuestra forma funcional así, decíamos que nuestro x está dándonos información, puede ser una determinante de y, es decir, que x explica y. Estos parámetros nos dicen comportamientos como que la magnitud de los cambios en y cuando cambia x y del intercepto, pero dentro de este error siempre va a haber información que no vamos a poder abstraer. ¿Para qué sirve esta suma de cuadrados totales, suma de cuadrados explicadas y suma de cuadrados de los recibos? Nos sirve para crear medidas de bondad de ajuste. Entonces, si esta suma de cuadrados de los errores es grande y esa suma de los cuadrados de los recibos es pequeña, vamos a decir que nuestro modelo es un buen predictor o un buen explicador del fenómeno que estamos tratando de explicar. Si la suma de cuadrados de los errores es muy pequeña y la suma de cuadrados, la suma de los cuadrados de los explicada es bastante pequeña y la suma de los cuadrados de los recibos es bastante grande, diremos que nuestro modelo no explica casi nada. Entonces, ese va a ser un modelo bastante débil, ¿no? Y en base a eso van a hallar el R cuadrado que todavía no han llegado en clase, creo.
Y la siguiente pregunta nos dice, ya es algo teórico, nos dice, interpreten en qué consiste el método de estimación por MCO en términos de suma de cuadrados. Entonces podemos agarrar esta expresión y despejar suma de cuadrados de los residuos, que es igual a suma de los cuadrados totales, menos suma de cuadrados explicada. Cuando aplicamos MCO, lo que estamos haciendo es minimizar esta suma de los cuadrados de los errores, ¿no? Entonces, cuando hacemos MCO, minimizamos esto. La suma de los cuadrados totales es simplemente una constante, es un número, porque está en base a valores observados. Es la sumatoria de los cuadrados de los yes y los son observados. Y esa suma de los cuadrados explicada varía según qué valores tome los betas. Entonces, esta está variando. Suma SCT es un número fijo. Entonces, cuando minimizamos esta suma de cuadrados reales, estamos estamos ajustando la suma de cuadrados explicada. Entonces, como está el menos ahí, quiere decir que a la vez que minimizamos la suma de cuadrados real de residuos, estamos maximizando la suma de cuadrados explicada. Entonces, es lo mismo decir que minimizar la suma de cuadrados de los residuos es equivalente a decir que estamos maximizando la suma de cuadrados explicada. Bueno, y eso es básicamente lo que nos pregunta en esa parte. Nos queda 13 minutos y vamos a aplicarlos en el laboratorio. El laboratorio tienen ustedes, voy a compartir la pantalla, esperen. Tienen esta tabla. En esta tabla les dice que hay 12 observaciones. Por ejemplo, pueden ser 12 personas. Y cada persona ha respondido cuánto consume al mes y cuánto de ingresos tiene. Entonces, lo que queremos explicar es esta expresión. Nos dice que el consumo depende de cuánto ingreso tengamos. Proponemos esa función y nos pide que interpretemos los resultados de la estimación y para estimar utilicemos Excel. Entonces creo que yo tengo el Excel por acá. Lo que ustedes tienen es esto. Entonces, en su dirigida tienen esa tabla. Y ahora lo que buscamos es estimar el beta 1 y el beta 2 por mínimos cuadrados ordinarios usando Excel. Entonces veamos lo siguiente. Primero vamos a escribir la fórmula. No tengo la fórmula acá. No. Vamos a escribirlo acá. La fórmula del MCO nos dice lo siguiente. Nos dice que el beta... No carga.
Ok, sabemos que por MCO nuestro beta no sé por qué está lento. Ok, el beta estimado es igual a la sumatoria, ¿dónde está sumatoria? Sumatoria de los X mayúsculas y los Y mayúsculas menos el Y promedio. Voy a ponerle acá Y con rayita. Menos el Y promedio por la sumatoria de X de los X. Entre la sumatoria de los X al cuadrado. Más la sumatoria de los X. En Excel tenemos que armar este beta. Podemos hacerlo por partes. Primero podemos hallar esto, la multiplicación de X y Y. Nos supongamos, esto acá. Esto acá. Acá voy a poner la multiplicación de X y Y. Entonces multiplico esto por esto. Hago una sumatoria de todos ellos. Esta primera expresión, la sumatoria de X y Y, ya la tengo acá. Esa. Luego quiero saber el Y promedio. Es sumatoria. Es sumatoria de Diego, X por Y. Dime. una consulta, creo que la fórmula, o sea, es en la parte del beta 2, o sea, creo que Ajá. abajo es menos X barra por X, por la sumatoria de los X. O sea, A ver, espérame. el cuadrado. Esta es sumatoria de X y Y menos Y Eso está bien, barra. lo de arriba está bien, lo de abajo digo, o sea, Ya. es X al cuadrado, la sumatoria de X al cuadrado menos X barra por los XY, o sea, eso es lo que tengo en el cuaderno. Esto es menos, ¿no? Tienes razón. Por Menos. X barra, ahí. ¿Seguro que es X barra? O sea, X barra por la sumatoria de los X. Igual que arriba el Y barra está afuera, abajo es X barra, o sea, afuera ahí, ajá. Ya, gracias. Bien. Entonces tenemos acá la primera expresión. Luego queremos saber el promedio de los Y y los X. Entonces acá pongamos promedio de los X. Promedio de los Y. X de los Y. Luego sumatoria de los X. Acá necesitamos la sumatoria de los X. Acá ponemos suma de los X. Tendríamos suma de los Y, esa sería suma de los Y. Después necesitamos el X al cuadrado. X al cuadrado
sería igual a esto por esto. Yo creo que todo eso ya es suficiente, ¿no? Para hallar nuestro beta. Entonces sería la sumatoria de x por y menos el y promedio, que es este, por la sumatoria de x, perdón, este es el promedio. Es el promedio por la sumatoria de x, sería esta. Todo eso entre la sumatoria de los cuadrados de x, sería, todavía no lo hemos puesto, sumatoria de los x al cuadrado. La sumatoria de los x al cuadrado menos el x promedio, es este, por la sumatoria de x. Si me equivoco, avísame, por favor. Entonces el beta 2 debería ser ese. Y el beta 1 sabemos que es simplemente x promedio. Copiar esto. Según lo que han hecho en clase, debe ser y promedio y promedio menos este beta por x promedio. Tenemos beta 1, que sería igual a nuestro y promedio, que sería este, menos nuestro beta que ya hemos estimado acá, por el promedio de los x, que sería este. Entonces tendríamos ese beta. Pues con eso hallamos los betas. Entonces, hace años la forma de calcular MCO era en Excel, ahora ya todo es Stata o EBIUS, que es mucho más sencillo. Inclusive cuando empezaron con Stata lo que hacía era utilizar matrices, invertido matrices y un montón de artificios más, pero ahora ya es mucho más sencillo. Pero yo sé que esta forma de hallar los betas no lo van a volver a utilizar nunca, pero la idea es de que tengan la intuición de dónde salen los betas. Durante su carrera se van a dedicar seguro a estimar con Stata, que es un comando y ya está, hacer un clic y ya está. Pero la idea de esto es que sepan de dónde se originan sus betas. Entonces lo siguiente, que es el B, que nos pide comprobar estas propiedades, queda para ustedes. Recuerden que este error es el error del modelo en desviaciones. Entonces, hemos visto que en desviaciones teníamos y minúscula es igual a beta os por x minúscula más el error. Ese error es este. No es el error de la expresión que teníamos con y y x mayúscula. Entonces, el solucionario seguro va a estar más tarde, chicos, no se preocupen. Siempre es
esperable que nos perdamos en algunas ecuaciones. Así que eso sería todo por hoy. ¿Tienen preguntas, chicos? Y chicos, eso sería todo por hoy entonces en el preguntas. Nos vemos en la siguiente clase y si tienen preguntas igual les voy a atento al correo. Cuídense. Gracias. Gracias.